muteado. ¿Se ve? Sí. Dice. Perfecto. Bueno, nosotros somos el grupo 5. Vamos a dar el tema energías renovables y medio ambiente. Para comenzar, bueno, ahí está. Vamos a hablar de la energía de la Tierra. Este es un concepto relativo, ya que la misma fluye hacia el interior de la Tierra en cuestión y también emerge o sale hacia el planeta, hacia el exterior. Las principales fuentes de energía que tiene la Tierra es la energía nuclear, que está contenida dentro de los átomos de la materia que lo conforman. Luego tenemos la energía proveniente del Sol a través de las ondas electromagnéticas que llegan a la Tierra. Otro tipo de energía presente en la Tierra es la energía gravitacional, es la interacción que se da entre la Tierra y el Sol. También podemos aprovechar la energía propia de la Tierra en su temperatura, debido al magma caliente. Bueno, lo mismo se puede aprovechar debido a que fluye hacia la superficie de la Tierra, como es el caso de las aguas termales. Y bueno, por último no, me faltó la energía cinética, que bueno, la Tierra, al rotar alrededor de la Tierra, del Sol, perdón, tiene una gran energía cinética. Por último, sí, es la energía que se almacenan en las hojas de todas las vegetaciones, debido a un proceso químico de fotosíntesis. Allí se almacena la energía proveniente del Sol, y por un proceso de oxidación se libera hacia el medio ambiente. Pero hace miles de millones de años que esto no ocurrió, ya que se enterró y esa energía no se pudo liberar por un proceso de oxidación y desintegración incompleta, y bueno, se formó lo que hoy se conoce como combustibles fósiles. Bueno, para dar una clasificación de los tipos de energía, son dos. Uno es la aplicación directa, que la tomamos como se encuentra en la naturaleza, y otro es la aplicación indirecta, que tiene un proceso de transformaciones de energía hasta llegar al punto de consumo, como es en nuestro caso, que estamos muy familiarizados, la energía eléctrica. Bien, dada la clasificación anterior, las mismas se relacionan en aplicación directa a fuentes primarias y aplicación indirecta a fuentes secundarias. Las fuentes primarias son aquellas de energía, como había dicho, que se encuentran disponibles en la naturaleza y las tomamos como vienen, por así decirlo. La podemos utilizar para generar calor, iluminación, vapor, pero también contemplan un punto muy importante, que se utilizan para generar las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias son vectores energéticos que sirven para almacenamiento o transporte de la energía en transformaciones hasta llegar al punto de utilización. Bueno, la energía secundaria, como ya había dicho, es electricidad. Bueno, aquí concepto de definición. Nosotros hablamos de fuentes de energía, y cuando una fuente es algo que emana, tenemos que hablar realmente de recursos energéticos, no fuentes de energía. Para clasificar los recursos, tenemos recursos no renovables y recursos renovables. Los no renovables son aquellos que se extraen directamente desde la Tierra, desde yacimientos, se encuentran desde hace miles, millones de años, y son agotables, tienen una vida. Los recursos no renovables son aquellos que provienen de fuentes prácticamente o virtualmente inagotables. Se encuentran libres en la naturaleza y bueno, están al libre acceso de los habitantes. Un concepto que no dije cuando hablo de las energías presentes en la Tierra, que no todas las energías se encuentran presentes para todos los habitantes de la Tierra. O sea, la única energía que podemos llamarlo que se encuentra accesible a todos es la energía solar, ¿cierto? Aquí, bueno, tenemos los distintos tipos de energía divididas en no renovables y renovables. Dentro de las no renovables tenemos la energía nuclear, la energía del carbón, petróleo, gas,
Dentro de las renovables se encuentran la biomasa, la energía solar fotovoltaica, la energía solar térmica, la energía hidráulica, la energía de los vientos, la mareomotriz, entre otras. Recursos energéticos. Bueno, aquí llamamos energías renovables. Las energías renovables son aquellas que se obtienen de la naturaleza y, como ya habíamos dicho antes, son virtualmente o teóricamente inagotables. Son energías limpias y contribuyen al cuidado del medio ambiente. La emisión que tiene de gases son nulas o muy bajas. A mano derecha tengo la matriz energética a nivel mundial de energías primarias, y eso fue del año pasado. Se puede observar que el 5,7% de producción de energía se dio a través de recursos primarios renovables. Bueno, se puede observar también que hubo un decaimiento debido, bueno, a la pandemia. Centrales. Al hablar de centrales no convencionales, son todas aquellas que producen energía a través de recursos renovables. Una de las cuales es las centrales no convencionales eólicas, que utilizan la energía cinética del viento y la transforman a través de aerogeneradores en energía eléctrica. La energía solar, en realidad, es una central no convencional solar. Utiliza dos métodos para producir energía. Uno es captar las ondas electromagnéticas directamente y transformarlas en energía a través de paneles solares. La otra es aprovechar el calor de estas ondas electromagnéticas a través de captadores térmicos. La energía hidráulica, aprovechamos la energía potencial y cinética del salto de agua, como ya hemos dicho, para aprovechar la energía, para producir energía. La geotérmica es el aprovechamiento de la energía térmica que tiene la Tierra, pero bueno, la misma tiene que fluir hacia la superficie de la Tierra, como por ejemplo son las aguas termales, que también ya lo habíamos dicho. La biomasa es los residuos agroindustriales o los residuos orgánicos, ya sean a nivel animal o vegetal, que mediante un proceso de combustión libera energía y bueno, lo aprovechamos para generar energía. La mareomotriz es un concepto parecido al hidráulico, nada más que al aumentar la marea, disminuir la marea, aprovechamos ese salto de agua. Acá tenemos una tabla de las centrales no convencionales que han tenido mayor auge en los últimos años. Como podemos observar, la central no convencional solar fotovoltaica es la que más se ha instalado en los últimos años. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de la utilización de estas fuentes o centrales no convencionales, utilizando recursos renovables? Bueno, la primera es que son amigables con el medio ambiente, no aportan gases contaminantes, como ya he dicho. Son fuentes inagotables o virtualmente inagotables. Disminuyen la dependencia de los combustibles fósiles. A cierta escala es almacenable y pueden usarse, claro, podemos usarlo tanto en ambiente doméstico como industriales. Las desventajas es que se necesita una alta inversión para su instalación en tecnología y también en personal capacitado. Las energías se encuentran disponibles en diferentes áreas geográficas, ¿cierto? Como por ejemplo en nuestro país ya se va a ampliar, tenemos muy buenas energías eólicas, pero la misma se encuentra presentada más en el sur del país, en otras regiones. Bueno, debemos generar almacenamiento, ya que las mismas no se presentan continuamente. Eso es lo que genera la vida útil de las baterías, donde las almacenamos. Al caducar la vida útil de estas baterías, genera un problema en el residuo en cuestión.
Y todavía para producir todas las instalaciones para aprovechar las energías renovables, estamos dependiendo todavía de los hidrocarburos para su fabricación. Esa es otra desventaja que tiene. Análisis del ciclo de vida por ecopunto, perdón. Esta es una herramienta de gestión ambiental reconocida internacionalmente. Se utiliza el ecopunto para identificar o para cuantificar el impacto ambiental que tienen las centrales en la generación de energía al medio ambiente. Los ecopuntos tienen en cuestión no solo con el impacto ambiental que tiene la generación de la energía, sino también tiene en cuenta cuando se instala la central, la vida de la central, el mantenimiento, una vez que está baja la central, como así tiene en cuenta el impacto ambiental del combustible utilizado, tanto en la extracción de ese combustible, en el transporte, en el proceso de generación, como también los residuos que pueden generar. Bueno, a modo de ejemplo, el lignito tiene un puntaje de ecopuntos en 1700, el petróleo 1398, bueno, 1400, la nuclear que no está ahí se encuentra en los 700 ecopuntos, y la eólica, a gran diferencia, se encuentra en 65 y la fotovoltaica a 450 ecopuntos. Bueno, esto sería todo por hoy. Dejo de compartir vos. Sí, ahí comparto. ¿Cómo se deja? En la barra de herramientas te tiene que aparecer dejar de compartir o stop share en un cartelcito rojo, me parece que es. Acá. ¿Cuál es la de menos ecopuntos, Mariano? La de menos, ¿no? La que menos tiene. Ajá. Eólica. Así por... ¿Eh? Las mini. Ah, bueno, Hidráulica. 50 megas. Las mini. Las reconocidas como centrales no convencionales. Y ahí se está viendo, ¿verdad? La presentación. Perfecto. No sé por qué me aparece la barra de herramientas. Yo voy a empezar a hablar un poco sobre las energías renovables en la Argentina. Básicamente, bueno, no está de más aclarar que en Argentina tenemos variedad de climas, lo que favorece a que tengamos bastantes recursos energéticos disponibles, como son buenos vientos en la Patagonia y en otras regiones como Cuyo, por ejemplo. Gran parte del territorio nacional, como el noroeste y Cuyo, presenta irradiaciones solares. Incluso Córdoba, por ejemplo, en Alemania tenemos un gran desarrollo de la energía solar fotovoltaica y tiene menos irradiación que en Córdoba. Extensa costa y numerosos ríos y saltos de agua para ser aprovechados en eh, producción de energía por pequeñas centrales hidráulicas o por la marea motriz en el caso de la costa. Y abundante producción de la biomasa y a su vez también tenemos, es más reciente, biogás y bueno, ahora se están implementando un poco más de políticas en el último tiempo que debido a la abundancia de la producción de soja. Y bueno, acá en el cuadro, en el gráfico de tortas de la derecha, tenemos la matriz energética de Argentina, en donde vemos que más de la mitad de la generación de energía se da por centrales térmicas convencionales. Después tenemos hidráulicas en un 21,7% de participación. Después vienen las renovables, que es la suma de todos los tipos de generación renovables en un 9,5%. Y por último, la nuclear. Bueno, y acá en este otro gráfico de tortas tenemos la participación de las renovables en el 2020, en ese 9% que vimos recién, el 74% es eólico
Después viene el solar en un 11%, hidro renovable en 10%, y después tenemos biomasa y biogás en 3% y 2% respectivamente. Antes de pasar a la siguiente filmina, cabe aclarar que, bueno, vemos que la participación de las renovables en Argentina no es muy grande, que digamos, no es importante, a pesar de todos los recursos que tenemos. ¿Y esto por qué se debe? Principalmente a que el sector energético está subsidiado, tiene subsidios, lo que hace que la energía eléctrica sea relativamente barata, no sea tan costosa, y por ende los inversionistas no quieren pagar los millones de pesos que significarían los proyectos de energías renovables. Eh, bueno, después tampoco se le dio mucha importancia, no hay muchas políticas basadas en cambios energéticos en la matriz, orientado a mayor participación de las renovables. Y bueno, básicamente los gobiernos pasan y después sigue otro mandatario y se olvidan los proyectos, se abandonan obras, no se sigue una misma política. Y tampoco se le da mucha importancia, además de, bueno, que la economía como que no nos estaría ayudando mucho en Latinoamérica para realizar grandes inversiones. Y bueno, menos en este sector que parece que no todos le dan la importancia que deberían darle. Y bueno, uno de los programas que existe en nuestro país es el programa Renovar, el cual ofrecerá 400 megawatts de potencia para la instalación de centrales renovables en todo el país, para conectarse a la red de media tensión de 13,2, 33 y 66 kilowatts. Bueno, la repartición de megawatts según el tipo de energía se da, como dice acá este cuadro, 350 entre la eólica y la fotovoltaica, 10 megawatts para aprovechamientos hidroeléctricos, 25 megawatts para biomasa, 10 megawatts para biogás y 5 megawatts para biogás de relleno sanitario. Y acá en el mapa de la derecha podemos ver la repartición de estos megawatts según la región. Vemos que, bueno, Buenos Aires tiene mayor consumo, por ende tiene mayor megawatt asignados que las diferentes regiones. Como acá dice, es el cupo máximo 20 megawatts por provincia, excepto Buenos Aires. Bueno, ya dijimos que Argentina tiene un gran potencial energético. El potencial energético más grande está en los vientos. En la Patagonia tenemos vientos de velocidades de 9 a 12 metros por segundo. Igual se hicieron mediciones a 50 metros de altura y se llegaron a medir velocidades mucho mayores a estas. Y se realizó un estudio de la Cámara de Energías Renovables que permitiría instalar más de 2.000 gigawatts en Argentina. Este valor es el doble de la potencia instalada en Estados Unidos, aproximadamente. O sea, podríamos generar muchísima energía si se explotaran los recursos energéticos en el país. Bueno, y esta filmina la sacamos ayer de la página de Camesa. Ustedes pueden entrar ahora al portal de energías renovables y ver la generación de renovables en este momento. Bueno, eran las 7:25, por lo que el fotovoltaica no aportaba porque ya era de noche. El eólico está aportando bastante, 2100, con respecto a la potencia instalada, ya lo vamos a ver. 2.128 megawatts, bioenergía 176 megawatts e hidráulico renovable 183. Y vemos acá, esto yo lo había compartido hace un mes, menos de un mes, 2 semanas, que se llegó al récord de cubrimiento de demanda instantánea con renovables. El 22 de agosto a las 5 de la tarde se llegó a cubrir un 24,7% de la demanda instantánea total. Y bueno, ayer a esa hora era solo el 12,88%.
Y bueno, acá vemos más o menos lo que decía recién. Acá vemos el porcentaje, el porcentaje y bueno, el valor en megawatt por hora que iba participando cada energía. La eólica es la más clarita. La solar vemos que bueno, son en las horas de sol. Y después tenemos hidráulica y bioenergías que prácticamente se mantuvieron constantes en todo el día hasta el momento en que se sacó el dato este. Y acá vemos, acá abajo, la generación actual es el día de ayer a las 7:25 versus la potencia instalada. Vemos que de eólica hay 3.170 megawatts y estaba aportando al sistema 2000, estoy 22.128. No puedo ver, no sé si puedo correr la barra, ahí está. La fotovoltaica no estaba aportando y la instalada 861, bueno, bioenergía 176 estaba aportando, instalada 259, hidráulica renovable 183 megawatts estaba aportando y 501 es la potencia total instalada. Bueno, y en este mapa también que lo pueden ver en cada mesa, bueno, se va actualizando. No sé, no sé cada cuándo se va actualizando, supongo que en un periodo más largo, es la potencia instalada por cada región. Creo que este era de mayo de este año, si no me equivoco. Y vemos que la mayor potencia instalada es la eólica, y bueno, vemos que tiene una fuerte participación en la Patagonia y en Buenos Aires. Bueno, ya habíamos dicho que la Patagonia tenía fuertes vientos. La solar fotovoltaica vemos que tiene una gran participación en el noroeste argentino y en Cuyo. Después tenemos, bueno, la hidráulica, las bioenergías, con un poco menos de participación. Y en total tenemos 4.791 megawatts instalados de potencia generada a partir de energías renovables en Argentina. Bueno, y ahora vamos a comenzar a hablar de uno de los tipos de energías renovables, que es la energía solar térmica. Bueno, vamos a partir hablando un poco sobre qué es la energía termosolar o solar térmica, y consiste en aprovechar la energía del sol y captarla, absorberla mediante captadores, que vamos a ver bien sus partes y cómo funcionan, para producir calor. Generalmente calentamos un fluido caloportante y bueno, obtenemos calor para cocinar alimentos, para el consumo doméstico básicamente, para calefacción o para transformar energía mecánica eléctrica. Y después, bueno, tenemos la clasificación de los colectores de energía de baja, media y alta temperatura, que después ya mis compañeros van a hablar específicamente de cada uno de ellos y sus características. Bueno, básicamente a la energía termosolar la podemos aplicar en dos tipos de aplicaciones. La primera es el agua caliente sanitaria, básicamente para obtener agua para uso doméstico, en donde bueno, los circuitos de los captadores tienen que ser abiertos o cerrados. Que bueno, el abierto pasa directamente por el colector, pero tiene ventajas y desventajas. Ventajas que es más eficiente y desventajas que, bueno, si hago una instalación en zonas que tienen temperatura por debajo de la temperatura de congelamiento del agua o en ambientes con sales, pueden obstruir las cañerías por donde circula el fluido. Y los circuitos cerrados, que tienen dos tipos de sistema, el sistema de flujo por termofisión y el sistema de flujo por sistema forzado. Que ya o sea, ya esto no se preocupen, que también más adelante lo van a explicar en profundidad mis compañeros. Y por otro lado, aplicación para calefacción y frío solar,
en donde utilizamos la energía termosolar para apoyar a las instalaciones o aparatos que producen que se usan para calefaccionar, ya sea que utilizan gas como combustible o energía eléctrica. Este apoyo por medio de energía solar térmica es entre un 10 y un 20% de su capacidad. Bueno, y acá vamos a empezar a hablar ya de los captadores solares, que bueno, acá es lo que vemos en la imagen de la derecha, es un captador solar de placa plana, y vemos sus diferentes partes: cubierta de vidrio. Entre la cubierta de vidrio y la placa absorbente tenemos un canal de aire. Después tenemos los tubos y conductos y la capa aislante. Bueno, voy a explicar rápidamente cómo funciona y después vamos a pasar a detallar cada uno de los componentes de la instalación. Bueno, en primer lugar tenemos la cubierta de vidrio, que puede estar en realidad o no, donde vamos a tener la luz solar, va a penetrar en la cubierta de vidrio, una parte se va a reflejar y la otra va a pasar hasta la placa absorbedora. La placa absorbedora es de color oscuro justamente y se llama absorbente porque tiene que tener características absorbentes de la radiación solar, y ese color oscuro va a permitir que la temperatura se eleve a tal punto que va a calentar el fluido que va a circular por conductos de cobre. Estos conductos de cobre van a estar fabricados junto con la placa absorbedora de tal manera que tengan una buena conducción térmica entre ellos. Y después voy a tener el aislamiento de vidrio. Básicamente el aislamiento de vidrio y la cubierta de vidrio lo que me van a permitir es disminuir las pérdidas que me va a generar la placa absorbedora. Y bueno, básicamente acá entra agua fría y se calienta por los conductos de cobre, y acá a la salida tenemos agua caliente. Ahí te sumo la explicación que este es un tipo de el calentador del colector solar para calentar agua, ¿no? Hay Sí. otro tipo que es el más aplicado, que son los tubos de vidrio, Y el ese lo cual vamos a no sé si lo vas a explicar. explicar. Sí. Álvaro lo va a explicar a continuación Bien, de ok, esto. ok. Bueno, la cubierta, ya algunas características las dijimos: es transparente y puede estar o no, es de vidrio, aunque puede ser de plástico, pero tiene que ser un plástico especial por las características que tiene. Y su función es minimizar las pérdidas por convección y radiación de la placa absorbente. Por eso tiene que tener una transmitancia solar alta. Después tenemos el espacio entre la capa absorbente y la cubierta, que puede estar vacío o no, y este espacio, el tamaño va a depender de las pérdidas y de las altas temperaturas que se pueden producir si este canal es demasiado pequeño. En tercer lugar, la placa absorbente, que ya dijimos que es el elemento que absorbe la energía del sol y la transmite al líquido caloportante que circula por las tuberías. Bueno, esta placa se realiza con materiales especiales para que tenga gran absorción solar, o también yo vi en varios lugares que decían que las pintan de color oscuro. Es por las características, para que tenga mayor temperatura, como ya dijimos, las pintan. Después tenemos los tubos y conductos que, bueno, están tocando o a veces soldados a la placa absorbente para que el intercambio de energía sea lo más grande posible. Y bueno, por estos tubos va a circular el líquido hacia un tanque de acumulación. Bueno, la capa aislante tiene finalidad de recubrir el sistema y evitar las pérdidas. Y para que el aislamiento sea el mejor, esta placa aislante debe tener una baja conductividad térmica. Bueno, y acá esto es otro dibujo de nuevo esquematizando el colector solar plano con los componentes que acabo de describir. Y bueno, otra cosa, bueno, este es el armazón por las dudas. Y bueno, básicamente eso. Ahora va a seguir mi compañero.
Voy a dejar de compartir. Ahí paso a compartir ya. Eh, Ahí está. Bueno, en los sistemas solares térmicos de baja temperatura, básicamente tenemos dos tipos de sistemas, el cual tenemos el sistema compacto, el cual la captación de calor está integrada con lo que es la acumulación del agua calentada, todo en un mismo dispositivo, como son los conocidos, digamos, termotanques solares. Y después tenemos los sistemas a medida o a split, el cual la captación de calor está separado lo que es el acumulador y es transportado mediante dos tipos de circuitos, el cual voy a explicar luego. Un circuito primario donde circula el fluido calentado, un intercambiador de calor que transmite el calor al circuito secundario. Prácticamente los componentes de la instalación, tenemos los captadores, el acumulador, el circuito primario, intercambiador de calor y circuito secundario, el cual es en los sistemas de indirecto, digamos, en donde se utiliza un fluido distinto y que recibe la radiación, es un fluido distinto al agua de consumo. Luego tenemos las bombas, en el caso que sea una circulación forzada, los vasos de expansión, tuberías y panel de control. Bueno, voy a pasar a explicar, digamos, las partes, las componentes de la instalación. Bueno, tenemos acá los captadores solares de placa plana. Básicamente son tenemos dos tubos horizontales, el cual en la parte inferior se inyecta agua fría, el cual va recorriendo los tubos transversales paralelos y va recibiendo la radiación solar, se va calentando y bueno, disminuye su densidad, por lo tanto va subiendo y llega hasta, digamos, el colector superior, el cual sale agua caliente. Bueno, vemos acá otro gráfico de lo que es el funcionamiento de este captador. Como mencionaba, digamos, Agostina, entra la radiación incidente, digamos, penetra la cubierta transparente. Esta radiación es recibida por la placa absorbente, absorbe la radiación y la convierte en calor, el cual está en contacto térmico, digamos, con los tubos, con las tuberías donde circula el agua. Transmite el calor, se va calentando el agua, bueno, en la parte de abajo, el calor, digamos, las pérdidas de calor son disipadas por el aislamiento térmico, el cual hacen que no escape ese calor. Y en la parte de arriba tenemos que la cubierta retiene, digamos, el calor ese, porque bueno, cuando entraba, la radiación electromagnética entra a una frecuencia que penetra la cubierta, pero cuando la absorbe y la refleja la placa absorbente, la parte que refleja, digamos, radiación electromagnética de una baja frecuencia, que es la infrarroja. Por lo tanto, no puede salir de la cubierta transparente. Es básicamente el efecto invernadero, digamos. Es como por ejemplo en los autos, en el verano, cuando entras al auto y está, digamos, a una temperatura mucho mayor a la del ambiente, es básicamente por eso, por el efecto invernadero. Por lo tanto, se concentra el calor y se aumenta la eficiencia hasta salir, digamos, el agua caliente. Luego tenemos el otro, digamos, captador, otro tipo de captador de tubos de vacío, llamado heat pipe, creo que así se menciona, que es tubo de calor, el cual tenemos básicamente, como se puede ver en esta imagen,
varios tubos, digamos, puestos transversalmente, paralelos unos entre otros, el cual el tubo este está compuesto por dos tubos de vidrio, el cual entre ellos se hace vacío para que sirva como aislante térmico, y una aleta de aluminio, otro tubo, digamos, que por dentro circula un fluido, que es un fluido volátil, como es el alcohol. Prácticamente lo que se hace es, cuando no hay radiación solar, este fluido en estado líquido se almacena en la parte inferior del tubo, y cuando ya hay radiación se empieza a elevar su temperatura hasta que se vaporiza y llega a la parte superior del tubo, digamos, que es básicamente un intercambiador de calor, tubo calentador de cobre, el cual básicamente le transfiere todo el calor del líquido evaporado a gran temperatura, le transfiere el calor a lo que es el circuito secundario, digamos, es a lo que es el agua ya sí que se va a consumir. Por lo tanto, este es un circuito, un sistema, digamos, indirecto, el cual este fluido se condensa, le transfiere el calor al agua que se consume y se repite el ciclo, digamos. Bueno, acá se puede ver una foto de cómo se inyectan, digamos, el tubo calentador, digamos, como visto desde el acumulador desde adentro. Y bueno, este es un sistema más eficiente que el captador anterior. Una pregunta, ¿cuál es el Sí. líquido ese no tóxico que conduce el calor? El alcohol. Glicol. Es un líquido, glicol se llama, es un líquido tipo el que se usa en los radiadores de los vehículos, ¿viste? Que es Sí. un buen conductor de calor. Glicol es un líquido. Sí, yo no sé dónde había leído alcohol. Sí, bueno, después léanlo, es glicol. Bien. Bueno, el sistema de calentamiento indirecto, acá se puede apreciar bien los dos circuitos. El circuito cerrado primario, en donde es el que recibe la radiación solar, se calienta, pasa el intercambiador de calor, en donde se transfiere el mayor calor posible, a lo que es el circuito secundario, que es el que se va a consumir. Como se puede ver acá, entra el agua fría y sale el agua caliente. Este es el circuito secundario, es un circuito abierto. Bueno, después tenemos lo que es el acumulador, el cual en la parte inferior entra, digamos, el tubo de agua fría, y en la parte superior es donde sale. Está hecho, digamos, para hacer un aislante térmico, para reducir, digamos, las pérdidas de calor. Luego, en los sistemas donde tenemos una circulación forzada, utilizamos bombas para lo que es la circulación del agua, en donde generalmente se utilizan dos bombas por circuito, en la cual están funcionando 12 horas cada una. Esto es para, digamos, alargar la vida útil de las bombas, para que mientras que una trabaje la otra descanse, o en el caso en el cual una se rompe, la otra lo puede sustituir. Como son, digamos, dos circuitos, serían 4 bombas, 2 para el circuito primario y 2 para el secundario. Como se puede ver acá, la bomba. Vaso de expansión. Esto es un dispositivo, digamos, de protección, el cual mantiene constante la presión del circuito primario, ya que el líquido al calentarse se expande, al evaporizarse, digamos, se expande y genera una presión mayor, el cual tiene que haber un regulador que es mediante el vaso de expansión y permite la presión constante. Bueno, las tuberías antiguamente se utilizaban de cobre, luego se empezaron a utilizar los
las tuberías de 3 capas, plástico, aluminio, plástico. Y después se encontró que estos tubos se cristalizan destruyéndose por presión, y actualmente los que se utilizan son acero inoxidable aislada con espuma elastomérica y rodeada por una mica que le da aislamiento térmico. El panel de control, el cual nos indica la temperatura en cada instante, y el cual podemos setear, digamos, los funcionamientos de las bombas, cuál bomba queremos que funcione, y distintos parámetros. Lo que es el desarrollo de la energía solar térmica en Argentina. Prácticamente la energía solar térmica es utilizada en lo que son los colectores de baja temperatura, los que acabo de explicar. El INTIC, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, hizo un censo en 2019 y determinó que había crecido un 18% casi el aumento de estos dispositivos con respecto al 2017. También se comercializaron 35.141 metros cuadrados de colectores solares térmicos para lo que es el agua caliente sanitaria, y se crearon 45 nuevas empresas del sector. Prácticamente acá en el mapa dice las empresas fabricantes de estos dispositivos, 136 empresas de servicio de instalación, 44 empresas de distribución y 25 empresas importadoras. En lo que es centrales termosolares en Argentina, al día de hoy, eso lo va a pasar a explicar después mi compañero, las centrales termosolares, pero en Argentina no existe, digamos, una central termosolar. La más cercana queda en Chile, el cual son 210 megavatios de potencia, que combina en realidad la energía solar concentrada con la fotovoltaica, que se encuentran en Cerro Dominador. Los tipos de equipos según su temperatura, los colectores térmicos de baja temperatura, eso obtiene el agua a una temperatura menor a los 90 grados, como son los sistemas que ya que expliqué recién. En lo que es sistemas de media temperatura, el cual son entre los 80 y 250 grados, en la cual se utilizan para distintas aplicaciones, en la cual necesitamos una mayor temperatura, que estos pueden ser producción de vapor para procesos industriales, producción de vapor para la generación de energía eléctrica, para la destilación del agua, el cual se vaporiza y luego se condensa, para la producción de calor, y para lo que es el secado de madera, papel y otros productos. Esta parte la dejo de compartir. Pasa a decir Gabriel. ¿Se ve ahí? Sí, ahí se ve. Sí, sí. Ahí está. Ahí tengo. Bueno, ¿se me escucha bien? Yo voy a hablar de colectores térmicos de alta temperatura, los que están, espérate que tengo la barra acá. Ahí está. Alta temperatura, que son superiores a 250 grados. Estos colectores son los más utilizados para la generación de energía eléctrica.
a medida que la temperatura aumenta, tenemos diferentes formas de conversión que ahora vamos a ver en las próximas. La tecnología aumenta el rendimiento a medida que aumenta la temperatura. Eso lo vimos en termodinámica, que mientras mayor es el salto térmico, mayor va a ser el rendimiento que tengamos. En Gabriel, 600, sí. disculpa que te moleste, tan chiquito, ¿no podés poner pantalla completa? Yo Me tengo parece que estás grabando la presentación. yo tengo Corre pantalla grande. un minutero ahí arriba. Sí, también. ¿Este está viendo? Estamos viendo las dos, la grande y la diapositiva chiquita. Espérate. A ver ahora. Ahí se ve esta. Y ahora estamos viendo el PowerPoint. Se compartió la otra entonces, espérate. Sí, pero tengo dos pantallas y pensé que se estaba compartiendo la otra. Ahí no ven nada. Estamos viendo tu pantalla de inicio, digamos. Bien, ahí está. ¿Ahora? Ahí está. Ahí está, perdón entonces. Bueno, perdón. Como venía diciendo, tenemos los colectores térmicos de alta temperatura. Aumenta la eficiencia a medida que aumenta la temperatura. En 600 grados tenemos 40-41% y superiores a eso, hasta 50% o más la eficiencia que tenemos. Estos colectores de alta temperatura que se usan con sales y con fluidos, digamos, que se pueden almacenar, permiten eso, el almacenamiento y que la central tenga un mayor rendimiento a lo largo de todo el día. O sea que por más que se haya ocultado el sol, nosotros podemos seguir generando energía, captando mayor energía del sol y generando menos de lo que captamos y podemos extender la generación a lo largo de todo el día. Acá tenemos un ejemplo donde en el dibujo se ve cómo está compuesta esto. A ver si alcanza a ver, acá está. Ahí están los paneles reflectores que se entran en un punto de concentración. Este tipo de colectores justamente se basa en concentrar en un lugar o en una zona toda la radiación solar para aumentar la temperatura. Bueno, acá tenemos los espejos que reflejan, la caldera acá arriba, la torre, el sistema de acumulación, el sistema de transferencia al agua, la generación de vapor dentro de la caldera, la turbina y el generador. Al revés, la turbina y el generador acá. Generalmente los módulos más grandes que se han construido son de 50-60 megas. Bueno, acá tenemos otro, digamos. ¿Cómo se explica? Este es un ejemplo de una planta concentradora de calor, donde están los paneles y se conecta un solo receptor. En eso los colectores de calor calientan el fluido, acá vemos como 565 grados, en los tanques de almacenamiento. Después tenemos de acá, sacamos la energía, generamos el vapor, tenemos después, nunca disminuye mucho el salto térmico dentro de estos tipos de colectores para evitar justamente eso, el salto térmico produce, ¿cómo se llama? Deterioro, digamos, si tienen un salto térmico muy grande los conductores y los materiales, digamos, tienen un desgaste que se dañan, digamos, si tienen un salto térmico muy grande. Y además la recuperación es de menor eficiencia en este tipo de sistemas si tienen un salto térmico muy grande entre el colector y los tanques, digamos. Este tipo de centrales tiene un alto costo de implementación, se implementa mucho en desiertos,
donde no tiene alto impacto. Vamos por otra. Acá tenemos un ejemplo, cómo se hacen los despliegues. Ya voy a hablar, estos son seguidores solares, digamos, donde concentran con dos ángulos, concentran el calor en un punto. Y bueno, acá está, los principales obstáculos para la implementación de este tipo de cosas son los altos costos de que llega la implantación de este tipo de centrales. Bueno, estas son las tecnologías utilizadas en los captadores. Tenemos cilindros parabólicos, acá tenemos el dibujo y el ejemplo. Después tenemos la torre solar, donde están los espejos que están guiados para que se reflejen en un solo punto el sol. Después tenemos los de Fresnel. Esto de acuerdo al ángulo de incidencia del sol siempre impacta en un punto, digamos, pero tienen bajo rendimiento, porque no son, algunos son móviles los espejos, otros no, pero tienen un único punto de colección. Y tenemos el disco Stirling. Esta es una parabólica donde todo lo que se refleja se condensa en un solo punto y tiene acá un generador. Podemos acumular fluido caliente o directamente generar ahí en el foco de la parábola, hacer directamente la generación ahí. Bueno, acá tenemos los conectores parabólicos. Estos tienen un solo ángulo nomás de giro. Van siguiendo en un solo ángulo el sol. ¿Por qué? Porque el otro ángulo sigue incidiendo sobre el conductor del fluido caliente. Entonces, con un solo ángulo nosotros podemos cubrir muchísimo lo que es la variación del día, digamos, del ángulo de incidencia solar. Concentran el calor en el conductor, el fluido caliente fluye, y tenemos acá formas de utilización. Por ejemplo, tenemos la caldera, y después tenemos otro como precalentador, como veíamos en termodinámica. Y acá tenemos como ejemplo que tiene una caldera también de gas, como soporte, digamos. Tenemos la calefacción del aire, del líquido caliente, calienta el gas, y con la turbina hacemos la generación. Condensador, como habíamos visto siempre en termodinámica, y el precalentador. Estos, digamos, tienen una eficiencia no muy buena, digamos. Se pueden usar para, como han dicho los chicos antes, para calefacción en lugares, en edificios o en ciudades, y para generación de energía. También para secado de madera, y en eso no tiene tanta eficiencia como las torres, digamos. Estas son las torres. Acá tenemos los espejos reflectores. Tenemos el colector de alta temperatura, los tanques de almacenamiento que sirven para que este sistema funcione durante todo el día. Una vez que se va el sol, los tanques donde están almacenadas las sales con alta temperatura siguen generando, siguen proporcionando calor al sistema, y la central sigue generando cuando no hay energía solar, digamos. Y en este caso tenemos una turbina de alta presión y una turbina de baja presión que hacen funcionar el generador, el condensador y el tanque para recolectar el condensado. Las eficiencias con este sistema de doble turbina se han alcanzado el 72-73%, digamos. Bueno, esta es la del Fresnel, es un ejemplo que conseguí, no hay muchas, donde están los espejos acá abajo y el colector acá arriba. Esta es una instalación que conseguí. Este es el parabólico. Este es un ejemplo donde se hace un estudio para saber la temperatura y el procesamiento que se puede llegar a obtener de acuerdo. Esto es justamente para eso, para realizar un estudio.
¿De qué tipo de aprovechamiento se pueden hacer? Haciendo el disco parabólico, digamos, y concentrar la temperatura en un lugar. Y este es el sistema de disco Stirling, donde tenemos los espejos que reflejan en un punto. Acá dentro lo que tiene es un motor Stirling que funciona con energía cinética rotacional. Y esto se aprovecha para hacer directamente en este mismo lugar la generación de energía. O se puede usar, se llaman calderos, donde se acumula ahí el fluido caliente, y se usan paneles solares en la planta para hacer la circulación del líquido caliente, recolectando, digamos, las temperaturas de estos dos. Hay varios ejemplos de esto en el mundo, donde muy poco dependen de hidrocarburos para la implementación de este sistema, digamos. Es full verde, que le dicen. O sea, no utilizan otra energía, digamos, más que el aprovechamiento solar. Y acá está, fin de la primera clase. No sé si queda alguna pregunta. Sí. No, son todos espejos. Vos decís paneles para recolección de temperatura. Sí, No, claro. porque el panel no te refleja la luz, Maxi. Entonces Claro. no te sirve de nada la torre. Viste que es oscuro El el panel panel solar y absorbe, absorbe la energía electromagnética. En este caso reflejamos la electromagnética y todas sus componentes, la infrarroja y la solar completa, pero la que calienta, digamos, es la infrarroja. ¿Están viendo ahí? Ahí. Sí, ahí se ve. Disculpen, me entró un llamado, no podía no atenderlo. Está bien, está bien. Bueno, y para lo que es, digamos, cerrar el tema, digamos, de generación de energía solar térmica, mencionamos algunos aspectos negativos, digamos, que se pueden considerar como impactos ambientales que tienen este tipo de centrales. Primero, básicamente ocupan grandes extensiones de territorio, como mostró Gaby en las imágenes. Por lo tanto, hay una probabilidad, digamos, de que se tengan que deforestar la zona para lo que es esta central. Y luego, estas centrales son ubicadas en lugares en donde de alta temperatura, en donde hay alta insolación. Por lo tanto, como vimos, genera vapor, por lo tanto, necesita de agua. Y generalmente en estas zonas no abunda el agua, por lo tanto, puede alterar la biodiversidad de la zona, digamos. Y estos sistemas en realidad también no pueden dejar de generar, como los fotovoltaicos. Tienen que, digamos, mantener siempre una temperatura mínima en los circuitos de intercambio para los que son el sistema de vapor y de generación. Por lo tanto, cuando no hay en días nublados en la noche, digamos, se pueden combinar con lo que son con generación tradicional, digamos, como son las que vimos, que bueno, las contaminantes, como son gas natural, combustibles fósiles. Y bueno, impactos ambientales positivos, es una fuente prácticamente inagotable y gratuita. Ayuda a la reducción de la emisión de gases causantes del calentamiento global y se puede, digamos, se puede almacenar. Claro, o sea, no es que hay que consumirla en el momento, sino que tiene una capacidad de almacenamiento que puede, digamos, aportar electricidad aunque no haya
demanda en horas donde no haya luz solar, digamos. Así que bueno, esto sería para terminar la primera fuente de renovable de energía. No sé si quedó alguna otra duda. Escúchame, ¿se entendió bien la diferencia entre el colector solar y el panel fotovoltaico que llegué, los escuché a Gabriel hablando, ¿no? ¿Quedó claro? Uno es un invernadero artificial, que lo que entra no sale y se tiene que quedar ahí y calentar, y el otro es atrapar el fotón. ¿Está bien? Y mientras más caliente esté, peor es para el panel fotovoltaico, rinde menos. ¿Sabían eso? O sea, el panel fotovoltaico no tiene que funcionar caliente, porque cuando se calienta, ¿qué aumenta? La corriente. La resistencia. O Y sea, disminuye. entonces, el pierde rendimiento, el fotovoltaico caliente. ¿Se entiende? En verano capta más fotones, pero rinde poco menos proporcionalmente porque se calienta. ¿Está bien? Pero bueno, no, que no hay otra, hace calor. ¿Y esa relación, digamos, es conveniente o inconveniente? Por Es ejemplo, conveniente. ponerlo en el norte, digamos, es mucho más la generación de electricidad que las pérdidas por el aumento de resistencia, por así Por decirlo. supuesto, por supuesto, por Sí, supuesto. sí. Es más, si vos lo pudieras seguir al sol con un helióstato, como vos recién dijiste, diariamente y a lo largo del año, es lo mejor que hay, ¿no? Pero bueno, ¿qué tienen que tener en cuenta? Lo tienen que saber. Seguramente eso lo explicó el ingeniero Marcos Quipano Urquiza. El calor reduce el rendimiento de los paneles. Sí, sí, Eh, tiene constante negativa en potencia con la temperatura. Así que es importante eso, pero no es indefectible, ¿no? Se calientan y bueno, hay un 3, un 5%, no me acuerdo el valor exacto, se pierde por elevar la temperatura. Y lo otro que explicó Agostina es un invernadero. ¿Qué significa? Que el rayo solar entra y el vidrio permite que no salga. O sea, Claro. de eso se trata el invernadero, por eso se llama efecto invernadero Es por los la gases de emisión, efecto digo. invernadero, porque entran en una onda de frecuencia los rayos solares y no salen, vuelven a rebotar y vuelven a la Tierra. Entonces, ¿qué Claro. produce? Que se calienta lo que está en la Tierra, ¿sí? En la esfera. Todo lo que está en la Tierra se calienta. Bueno, en el panel es lo mismo. ¿Qué queremos calentar? El líquido. Entonces, por eso es un mini invernadero, como se suele llamar a los sistemas colectores solares de ese tipo. Claro, es la Se usa frecuencia mucho depende de la para, perdón, temperatura se de... usa mucho para la pileta, para el agua de las piletas, para calentar el agua de las piletas. Sí, Sí, últimamente han salido. Sí. He visto mucho. sí. Antes tiraban el rollo de 100 metros manguera negra arriba del techo. Ahora ya con esto ya funciona mejor. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia? Se llena de tierra, se llena de hojas. Esto tiene una placa de vidrio con un limpio de vidrios que mucha gente todavía no se acostumbra a limpiar los colectores solares y los paneles fotovoltaicos, pero casi mensualmente hay que limpiarlos, porque se deposita tierra, los pájaros hacen su trabajo y producen sombra, eh, así que hay que limpiarlos. Eso para que lo vayan sabiendo de futuro. Yo tengo acá en casa sistema fotovoltaico y cada 2 meses, terrible la tierra que se le saca. Eh, y el rendimiento cae porque se refleja el sol, ¿no? No ingresa el fotón, que es el Claro. trabajo, el fotón, la bola de energía electromagnética que pega y produce la circulación de corriente, ¿no? La excitación del semiconductor, que es la celda fotovoltaica. Así que, bueno, no sé si queda algo más. Pero consultamos las dudas, pero... Bueno, si no hay más, hasta acá llegamos. Bueno, muchísimas Bueno, gracias. muchas gracias. Buenas noches. Que anden bien.